Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un resumen de todas las clases que hemos hecho en la primera unidad en el área de matemática en el curso de geometría. Para ello, vamos a iniciar con el conocimiento de qué es la geometría. La geometría es parte importante de las matemáticas, donde vamos a estudiar todas las figuras geométricas, sus relaciones y sus propiedades. ¿Qué elementos tiene la geometría? La geometría tiene elementos básicos como son el punto. ¿Qué cosa es el punto? El punto es cualquier ubicación que se encuentra en un plano. Por él van a pasar muchas rectas, ¿no? Y se denota colocándole una letra y se va a leer punto A, como vemos en el ejemplo. Luego vamos a conocer qué cosa es la recta. ¿Cómo es una recta? Una recta es una prolongación en ambas direcciones. Como podemos observar aquí, vemos que la recta tiene dos extremos. El extremo A, que termina como una flecha, y el extremo B, que también termina como una flecha. Y se va a denotar recta AB, con su flechita arriba. Luego vamos a conocer el segmento. El segmento es una porción de recta comprendida entre dos puntos. Aquí observamos el punto A y el punto B. Esta porción de recta se va a denotar segmento AB y en la parte superior va a tener una línea que nos va a identificar el segmento. El siguiente elemento es el rayo. El rayo es la mitad de una recta, digamos una semirrecta parecida. ¿Por qué? Porque un extremo va a tener un punto y en el otro extremo va a terminar en flecha. Este punto va a dar origen a una extensión ilimitada de este rayo. Se denota rayo AB porque los puntos son A y B, y arriba del AB muestra también la figura parecida a un rayo. Y por último vemos el plano. El plano es cualquier superficie en la cual se van a graficar casi todos los elementos. El punto, la recta, el segmento, el rayo. Todos estos elementos de la geometría los podemos graficar dentro del plano. El plano se va a denotar según las letras que tenga. Por ejemplo, el primer plano que vemos aquí tiene en los cuatro extremos A, B, C, D y se coloca un paralelogramo y al costado A, B, C, D, que se va a leer plano A, B, C, D. En el segundo solo vemos una letra, que es la letra Q, y también se va a denotar de la siguiente manera y lo vamos a leer plano Q. Estos son los elementos básicos de la geometría. Con ellos vamos a trabajar diferentes ejercicios. A continuación vamos a ver nosotros las clases de rectas. Las clases de rectas son las siguientes. Las rectas paralelas son aquellas rectas que van a ir siempre en una misma dirección. Por más que estas rectas crezcan, nunca se van a cruzar. Estas rectas van a seguir un camino, puede ser de manera vertical, puede ser de manera horizontal, pero siempre van a seguir estas rectas un mismo camino. En la primera imagen vemos dos rectas, la AB y la recta CD, que son paralelas. ¿Por qué? Porque tienen casi la misma dirección, pero nunca se van a cruzar. Si esta recta B creciera y esta recta D también creciera, nunca se van a chocar. Ahora vamos a ver, al costado tenemos dos rectas también, la FE y la recta HG. Una va en diagonal y la otra también. Estas rectas, por más que se extiendan, jamás van a llegar a chocarse en un punto. ¿Cómo lo vamos a denotar? De la siguiente manera. Recta AB la tenemos aquí
Es paralela, estas dos líneas significa es paralela a la recta CD. Así como vemos aquí, recta EF es paralela a la recta GH. Ahora pasamos a las rectas perpendiculares. Estas rectas perpendiculares son aquellas que sí se van a cruzar y van a formar cuatro ángulos rectos. ¿Qué quiere decir? Cuatro ángulos que miden 90 grados. Así como observamos aquí, tenemos esta recta AB y la recta MN. Se cruzan en este punto y me forman cuatro ángulos de 90 grados. Cuatro ángulos rectos. ¿Cómo lo vamos a denotar? La primera recta AB y en el centro vamos a colocar esta especie de T invertida. Y la recta MN, que se va a leer AB es perpendicular a la recta MN. También tenemos las rectas oblicuas. Son parecidas a las perpendiculares, también forman cuatro ángulos, pero estos ángulos no van a medir 90 grados, van a ser distintos a 90 grados. Aquí tenemos una recta MN y la recta RS. Como vemos, no forman ángulos rectos, ¿ve? Los ángulos que forman son ángulos distintos a los que observamos en las perpendiculares. ¿Y cómo se va a denotar? Recta MN es oblicua a la recta SR. Vamos a ver aquí que esta T invertida que teníamos en las perpendiculares, en las oblicuas tiene la línea central un poco inclinada hacia la derecha. De esa manera es como nosotros vamos a conocer las rectas paralelas, las que por más que crezcan nunca se chocan, las perpendiculares, que son como una cruz derechita, que me forman cuatro ángulos de 90 grados, y las oblicuas, que son también cruces, pero que no me forman ángulos de 90 grados. Muy bien. A continuación, vamos a ver unos ejercicios. Nos dice, utiliza una regla y construye una recta paralela a las mostradas. Nos dan dos rectas, la recta AB y la recta RS. Hay que recordar que era una recta paralela. Era una recta que iba en la misma dirección, pero que por más que creciera, nunca se chocarían. Para poder hacer una recta paralela a la recta AB que tenemos, cogemos nuestra regla, la ponemos al costadito de la AB y graficamos una recta paralela. Para poder hacer una recta paralela a la recta RS, de igual manera cogemos nuestra regla, la ponemos al costadito y hacemos nuestra recta paralela a la RS. Muy bien, de esa manera vamos a graficar rectas paralelas. Ahora vamos a graficar rectas perpendiculares y oblicuas. Nos muestran dos rectas, la recta RAS y la recta RAS también. En la primera quiero graficar una recta perpendicular. Ahora vamos a recordar, la recta perpendicular era la que me formaba cuatro ángulos de 90 grados. Era parecida a una cruz. Por lo tanto, yo por la línea o por el punto A voy a hacer que pase otra recta. Y esta me va a formar una cruz. ¿Y qué decíamos que nos formaban las rectas perpendiculares? Cuatro ángulos de ¿cuánto? De 90 grados. Muy bien. Cuatro ángulos de 90 grados. En cambio, las rectas oblicuas no eran tan exactas. Las rectas oblicuas eran un poco más inclinadas. Por lo tanto, por el punto A yo voy a hacer una recta un poco más inclinada. ¿Me va a formar cuatro ángulos? Sí, pero estos ángulos no van a ser de 90 grados. Por ejemplo, podrían ser dos ángulos de 70 porque los ángulos opuestos son iguales y los otros ángulos podrían ser de 130 cada uno. ¿Por qué 130 cada uno y 70 cada uno? Porque al sumar estos cuatro ángulos yo debo obtener 360 grados. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo voy a construir rectas paralelas, perpendiculares y oblicuas. Muy bien. A continuación vamos a hablar del último tema que hemos tratado, que se denominaba ángulos.
¿Qué cosa era un ángulo? Un ángulo no es otra cosa que la unión de dos rayos. ¿Se acuerdan cómo era el elemento de la geometría? Rayo era uno que partía de un punto y se extendía en otra dirección, ¿no? Se extendía ilimitadamente. En este caso, la unión de dos rayos me va a dar como resultado un ángulo, así como vemos a continuación. Vemos aquí, del rayo OA unido con el rayo OB, obtengo un espacio. Miren, obtengo un espacio. A ese espacio se le denomina ángulo, donde este punto O que vemos aquí es el punto central, de donde van a nacer mis dos rayos y van a formarme el ángulo. También debemos saber cómo se halla la medida de un ángulo. La medida de un ángulo se va a trabajar con grados sexagesimales, ¿no? Que es lo que nosotros trabajamos en la matemática comúnmente. Sabemos que los ángulos varían sus medidas y para eso se utiliza un instrumento de medida que lo vamos a ver posteriormente. Pero nosotros, ¿qué tenemos que recordar de los ángulos? Que son el resultado de la unión de dos rayos que se unen en un punto y me forman un espacio denominado ángulo. Muy bien. Ahora vamos a conocer las clases de ángulos que existen. Según su medida, vamos a encontrar 4 tipos de ángulos. El primero es el ángulo agudo. ¿Qué cosa es un ángulo agudo? Un ángulo agudo es aquel que va a medir más de 0 grados, pero menos de 90. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo puede medir 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta 89 grados. Desde 1 hasta 89 puede medir cualquier ángulo que esté entre la medida de 1 a 89 es considerado como un ángulo agudo. Son los ángulos más cortos, son los más pequeños. También tenemos el ángulo obtuso. Aquí el ángulo va a ser más grande y todo aquel ángulo que su medida está entre 91 hasta 179 es considerado un ángulo obtuso. ¿Por qué? Porque los ángulos obtusos miden más de 90 pero menos de 180 grados. Son un poco más abiertos que los agudos. Ahora vamos a ver el ángulo recto. Un ángulo recto, ya lo vimos en las rectas perpendiculares, es aquel que me forma ¿cuánto? ¿O cuánto mide? 90 grados. Un ángulo recto es aquel que parece el espacio de un cuadrado, ¿ve? O si yo hago con mis deditos así, este ángulo que me forman es el ángulo recto y mide 90 grados. Y por último vamos a ver el ángulo llano. ¿Cuánto mide un ángulo llano? Un ángulo llano mide 180 grados. ¿Y qué particularidad tiene? Que es un ángulo, es una línea recta con un punto central y esa medida mide 180 grados. ¿Por qué? Porque es la mitad de un círculo, la mitad de una vuelta completa, porque la vuelta completa tiene 360 grados y la mitad de esta vuelta es 180. Entonces vamos a recordar: ángulo agudo, aquel que mide entre 1 grado hasta 89 grados. Ángulo obtuso, aquel que mide desde 91 grados hasta 179 grados. Ángulo recto es el que mide 90 y ángulo llano es aquel que mide 180 grados. Muy bien. Vamos ahora a ver cómo se miden los ángulos. ¿Cómo puedo graficar un ángulo? Para poder graficar un ángulo debo contar primero con una regla llamada transportador.
Para poder graficar cualquier medida de un ángulo, lo primero que debo de hacer es hacer una línea, ¿no? Como vemos la línea azul. Hacemos la línea y sobre esa línea vamos a colocar nuestra regla transportador, como vemos a continuación. Sobre esa línea yo voy a poner mi regla transportador. En el inicio de la línea azul, de mi recta azul, debe coincidir con este punto rojo, que es el punto 0 del transportador. Y me indica mi línea azul, ¿a dónde me señala? Al 0, que vemos aquí. Y desde este 0 vamos a comenzar a subir poco a poco y a ir contando. 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Esta abertura de este ángulo, ¿cuánto mide? 60 grados, como vemos aquí. El ángulo AOB mide 60 grados. Por lo tanto, hemos aprendido cómo podemos medir cualquier ángulo. Puede ser agudos, pueden ser obtusos, pueden ser rectos o pueden ser llanos. ¿A través de qué o con qué regla vamos a poder medir? Con nuestra regla transportador. Muy bien. A continuación vamos a observar uno de los ejemplos o de los ejercicios que aparecen en nuestra ficha aplicativa. Nos dice: observa los ángulos y clasifícalos según su medida. Puede ser agudo, obtuso y recto. El primer ángulo, que es el ángulo MON, tiene una medida de 100 grados. El segundo ángulo, QOR, tiene una medida de 30 grados. Y el último ángulo es AOB. ¿Y cuánto va a medir este ángulo? Podemos observar que tiene un cuadradito y se parece mucho a los ángulos que me formaba una recta perpendicular. ¿Cuánto medían cada uno de estos ángulos? 90 grados. Muy bien. Entonces tenemos un ángulo de 100, un ángulo de 30 y un ángulo de 90. Vamos a recordar cuándo era agudo. Empezamos por los agudos. Hemos dicho que un ángulo agudo es aquel que mide desde 1 hasta 89 grados. Desde 1 hasta 89. ¿Cuál de ellos se encuentra su medida entre 1 y 89? El 100 se pasó de 89. El 90 también pasó de 89. El 30 sí se encuentra en esa medida. Por lo tanto, el ángulo QOR, que mide 30, es un ángulo agudo. Luego hemos visto que los ángulos rectos son aquellos que miden 90 grados. Y tenemos claramente que el ángulo AOB mide 90 grados. Muy bien, por lo tanto es un ángulo recto. Y el siguiente ángulo, los ángulos obtusos son los que miden desde 91 grados hasta 179. Por lo tanto, el ángulo MON se encuentra dentro de esa medida. Por lo tanto, es un ángulo obtuso. Y las respuestas serían que el ángulo MON es obtuso, el ángulo QOR es agudo y el ángulo AOB es recto. Bueno, queridos estudiantes, de esta manera hemos podido recordar y repasar nuestros temas trabajados en geometría. Espero que hayan comprendido y nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense.